Buen día amigo, te habla el explorador de socialistas, tu más desconfiable informante. Primero que nada suscribo la manera efectiva, valiente y heroica en la que Bukele rescató un país entero de la violencia más aterradora y desgraciada. También por cierto Juan Ramón Rayo, en quien me apoyaré en este video, suscribe el logro titánico histórico de Bukele. Lo hace al principio del video, del que dejaré su link para quien no quiera perderse su video completo. Dicho lo anterior, ahora debemos preguntarnos, ¿se ha vuelto loco Bukele? La respuesta es un simple sí no. Bueno, yo sigo confiando en sus políticas, sigo confiando en su buena voluntad y en su sabiduría para mantener la paz, que es algo que, por cierto, envidiamos los mexicanos. Sin embargo, mi apreciación y mi prejuicio tal vez equivocados me dicen que Bukele se ha vuelto loco de popularidad. El siguiente discurso tiene muy poco sentido, por cierto, entonces ¿para qué dice algo así? Bueno, lo expone simplemente porque es algo que, aunque equivocado, genera mucho impacto y mucho agrado entre las masas, y Bukele probablemente se ha vuelto un adicto a ese impacto y a esa validación de la gente. Ahora analicemos ese discurso tan sorpresivo como delirante del presidente de El Salvador y cuáles son sus ridículos errores. Y debo añadir que un discurso muy fuera de lugar no me hará restar mi admiración por él. Ya quisiera que él o Javier Milei gobernaran mi país. Es verdad que, como dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los impuestos no son necesarios para financiar al gobierno y que en última instancia la moneda fiat es una burbuja que solo está respaldada por la propia moneda fiat. Primero que nada, ¿qué es la moneda fiat? Bueno, el primer resultado que nos encontramos en Google dice lo siguiente: el dinero fiat, que ya fue utilizado en la China del siglo XI con la dinastía Ming, es dinero que no tiene valor por sí mismo y que tampoco está respaldado por reservas de metales preciosos de su emisor. Su valor existe porque la ley dice que tiene ese valor. Esa explicación que nos arroja el primer resultado de Google ya nos da un poco de luz sobre qué es la moneda fiat. Sin embargo, es una respuesta inexacta y va más alineada con el discurso que ofrece Bukele. El valor de la moneda fiat está determinado por muchos factores, pero el factor principal, como lo puedes encontrar en muchos videos de Juan Ramón Rayo, el factor principal es la demanda de ese dinero. Por ejemplo, muy pese a la ruina económica que está generando el presidente Biden en Estados Unidos, si un billete estadounidense cae en tus manos, inmediatamente tú lo vas a apreciar. Esto es porque intuitivamente tú sabes que esa moneda es generalmente más valiosa que las demás. El dinero fiat depende de las instituciones, de las empresas y de la economía del país emisor. También depende de la deuda pública que es capaz de generar ese país. Un tema que tiene su complejidad y evidentemente depende también de la capacidad de recaudar dinero y riqueza a través de los impuestos con los que logra someter a las personas que normalmente están dentro del país. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes, but they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. Es decir, que sí, que los impuestos son muy altos en Estados Unidos, pero que los impuestos, dice Bukele, en realidad no se están utilizando para financiar el gasto del gobierno. Pero si el gasto del gobierno no se financia vía impuestos, ¿cómo se financia y para qué se cobran los impuestos? So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds. Paper. Esto como generalización ya es incorrecto. Un país no puede vivir de los bonos emitidos por el Departamento del Tesoro. Si así fuera, el socialismo ya habría triunfado, porque el interés de los socialistas es obtener riqueza pero sin trabajar riqueza. Por eso siempre buscan la manera de robar a los que sí producen riqueza. Pero los bonos emitidos solo valen si existe la promesa de que el país en cuestión va a poder parasitar grandes cantidades de dinero a las empresas y a los ciudadanos en general. Todo aquel gasto que no se financia vía déficit, sí se financia vía impuestos. O expresado de otra manera, el 100% del gasto público no se financia a través de la emisión de bonos, sino que una parte muy importante de ese gasto público sí se financia a través de impuestos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2023, el gasto público federal en Estados Unidos ascendió al 24,4% del PIB. Y el déficit público federal fue del 6,2% del PIB. Dicho de otra manera, solo, entre muchas comillas, porque es una barbaridad, pero solo
el 25% de todo el gasto público federal se financió a través de la emisión de deuda, lo que significa que las otras 3/4 partes, el otro 75% del gasto público federal, sí se financió a través del cobro de impuestos. No es verdad, en consecuencia, que el cobro de impuestos no sea para financiar al gobierno. La mayor parte del gasto público, 3/4 partes, se financia a través del cobro de impuestos. Solo, entre muchas comillas, repito, solo 1/4 parte del gasto público no se financia a través de impuestos. Aunque incluso esto último es muy matizable, porque lo que en realidad sucede es que no se financia a través del cobro de impuestos ahora mismo, pero sí se financia, en parte al menos, a través del cobro de impuestos futuros, porque la deuda pública que se emite o bien se amortiza a través de inflación, o bien se refinancia con emisión de nueva deuda pública que repague la existente porque existe una fuerte demanda de deuda pública, o bien se amortiza contra recaudación tributaria futura. Pero Bukele no se queda aquí, sino que incluso va más allá. And who buys the Treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The Treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Obviamente los países no se pueden autofinanciar incluso con todos los trucos, trampas y mentiras, obviamente lo intentan, pero los artificios de la reproducción del dinero tienen apenas algunos plazos de duración si la reproducción mágica del dinero sirviera. Venezuela y su bolívar, y luego su bolívar fuerte, y luego su bolívar soberano hubiesen sido exitosos y Maduro sería el hombre más rico del mundo. Esto es incorrecto. Lo que está diciendo Bukele es que la Reserva Federal compra los bonos que financian una parte del gasto público en Estados Unidos y esos bonos los compra imprimiendo dinero. Pero entonces, ¿qué respalda el valor de ese dinero que está creando la Reserva Federal para comprar los bonos? Dice que los propios bonos, con lo cual parecería que estamos ante una especie de esquema Ponzi. El valor de los bonos depende del dinero que se ha emitido y el dinero que se ha emitido depende del valor de los bonos. Pero esto no es así. El valor de los bonos no depende del dinero que se ha emitido. El valor de los bonos depende de la capacidad del gobierno de Estados Unidos para o refinanciar esos bonos en el mercado o bien amortizar esos bonos. Y de hecho la capacidad del gobierno para refinanciar esos bonos en el mercado depende en última instancia de su capacidad para amortizarlos. ¿Y de qué depende su capacidad para amortizarlos? De su capacidad para cobrar impuestos en el futuro. Si el gobierno de Estados Unidos mañana dijera no vamos a cobrar ni un solo impuesto más en el futuro, lo que vamos a hacer es financiar todo el gasto público emitiendo deuda y cuando esa deuda venza emitiremos nueva deuda para renovarla. Pues entonces Estados Unidos o se enfrentaría a una hiperinflación o bien a un default de su deuda soberana porque nadie compraría esa deuda soberana porque el gobierno de Estados Unidos estaría renunciando a su capacidad de amortizarla a través del cobro de impuestos en el futuro. O expresado de otra manera, cuando el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, compra bonos del Tesoro, deuda pública, imprimiendo dinero, lo que está haciendo es convertir en moneda actual, en moneda con un poder adquisitivo presente, la recaudación tributaria esperada en el futuro del gobierno de Estados Unidos. Es como si le permitiera al gobierno de Estados Unidos pagar hoy contra lo que va a ingresar mañana. Pero contra lo que va a ingresar mañana, no contra la nada. Que la maniobra del Banco Central nos podrá parecer fatal, porque es una maniobra potencialmente inflacionista. Pero no describamos esa maniobra de manera incorrecta. No digamos que se está creando dinero de la nada cuando el dinero que se está creando está respaldado por la capacidad tributaria, por la capacidad de recaudar impuestos del gobierno de Estados Unidos en el futuro. Porque si no, caemos en el error intelectual en el que está cayendo Bukele de decir que los impuestos son del todo innecesarios para financiar el gasto público. Y no es así. Los impuestos financian el gasto público presente y también el gasto público futuro. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money,
out of thin air, why did they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes? Evidentemente, obviamente, si el gobierno encontrara la forma de producir dinero de la nada, el gobierno, que casi siempre o siempre está repleto de socialistas desgraciados. Bueno, si el gobierno no tuviera que cobrar impuesto porque encontró la gallina de los huevos de oro, entonces dejaría de ser gobierno y se olvidaría de la población que desde luego nunca le ha importado. El Estado, el gobierno depende imperiosamente de succionar la riqueza y también algo de sangre de la población a través de los impuestos. I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing. Paper backed with paper. Lo que logró Bukele con la inseguridad de El Salvador, llegando a ser el país más peligroso del mundo, tiene un mérito pocas veces visto en una persona. Ha hecho un gran trabajo y estoy seguro que seguirá haciendo un excelente trabajo. Pero si bien es un guía en materia de seguridad, no me parece que lo sea en materia económica. Ser excepcional en una cosa no forzosamente te convierte en alguien excepcional en todo. A bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost. The dollar will fall, and the Western civilization with it. Algo de sentido sí tiene lo que expresa el presidente de El Salvador. La moneda fiat es una porquería, y los gobiernos la consienten porque son unos parásitos sin alma. Sin embargo, Bukele es otra persona que parece que, al igual que los socialistas, confunden el dinero con la riqueza. El dinero y la riqueza son cosas diferentes, evidentemente tienen una relación. El dinero existe justamente porque la riqueza existe. Tristemente, el dinero con el que contamos ahora es el dinero fiat, que es un dinero que se puede inflar y nos pueden manipular nuestra economía los políticos. Pero actualmente en el mundo se está produciendo mucha riqueza, mucha más riqueza de la que se ha producido en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Y mientras haya riqueza, no puede derrumbarse la civilización tal como lo expresa Bukele. Mientras haya riqueza, el dinero fiat va a funcionar, va a valer. Hay que recordar cosas muy simples, como que el dinero sirve para hacer las transacciones más baratas. Si volvemos al trueque, las transacciones se vuelven complicadas, lentas y costosas. Es más barato usar un dinero malo, es decir, un dinero fiat, que usar trueque u otros modelos también complejos. Por lo tanto, el mundo está funcionando con el dinero fiat, que evidentemente si tiene valor, puede ser malo, pero a pesar de todo es útil. Hasta aquí, amigo, muchas gracias por ver, porfa suscríbete, no seas socialista y nos vemos en el siguiente video.